Una serie de cálculos que determinaban que si la inflación del 2017 fuese, por ejemplo, del 17%, el aumento sería del 3%, el real aumento, pero si fuese del 25%, llegaba a ser 0% el aumento para los docentes. Es magro el ofrecimiento, una vez más, del gobierno, y los docentes han dicho que no. Lo vamos a revivir y después a comentar con este informe. Salimos de esta reunión muy mal. Nosotros hemos hecho una nueva propuesta que consideramos que es superadora de la anterior. Muy mal porque nos vuelven a entregar prácticamente la misma propuesta salarial. Hemos llevado la oferta anterior, que era de 750 pesos por cargo, para compensar lo que los gremios dicen haber perdido durante el año 2016, lo hemos duplicado en el caso del primer cargo, 1.500 pesos. En el incentivo docente lamentablemente no hay ningún incremento, se mantiene igual. Y esto lo que hace es que volvamos a tener una oferta del 20%. Hemos acortado la cantidad de tramos, no hay que olvidarse que cuando comenzamos las negociaciones estábamos hablando de 4 tramos y hoy lo hemos llevado a 2 tramos, lo cual exige un esfuerzo presupuestario importante para la provincia de Buenos Aires. Lo que han aumentado es nada más que la suma no remunerativa, que dicho vulgarmente una suma en negro, como recomposición para el año 2016. Rechazamos categóricamente la propuesta hecha por el gobierno porque es idéntica a la anterior, solo le agrega 750 pesos por única vez a la propuesta anterior, que serían 62 pesos por mes a lo largo de este año, que se diluyen al finalizar el mismo. Desde el 6 de febrero, que fue la primera reunión, esta creo que es la 12ª reunión y la 8ª propuesta que hacemos, nosotros hemos insistido con el diálogo. Para nosotros eso es sumamente sentido, porque esta suma ni siquiera la estarían cobrando nuestros jubilados. Así que la verdad nos vamos muy mal también porque no hemos podido tener el acta correspondiente con esta propuesta que volvemos a decir desde el 6 de febrero. Nosotros necesitamos saber cuál es el básico, cuál es el monto que va a cada una de las bonificaciones, cuánto va a cobrar un preceptor, cuánto va a cobrar una maestra, cuánto va a cobrar un director. Esta es una oferta, es decir, nadie obliga a ellos a firmar esto. Porque adelante nuestro no pueden mentirnos. Obviamente que la propuesta esta del 20% en 4 tramos, con esta suma no remunerativa que no contempla a los jubilados, fue rechazada por el conjunto de los 6 sindicatos que componemos el Frente de Unidad Docente. Estamos en vivo, está hablando Roberto Baradel, lo escuchamos. Reclamamos que el gobierno provincial cumpla con el fallo judicial, que esto significa no solamente que no descuenten más días de paro, sino que devuelvan lo que descontó y además que paguen una suma a cuenta de futuros aumentos. Hoy cuando le preguntamos al gobierno de María Eugenia Vidal, que nos dijo públicamente que se debían cumplir los fallos judiciales, pero el gobierno de María Eugenia Vidal no cumplió ninguno todavía con respecto al tema de los docentes, se limitaron a decir que ellos apelaron el fallo. Si no cumplen con el fallo judicial, que además es de cumplimiento efectivo porque tiene efecto devolutivo el tema del fallo, el plenario de secretarios generales de SUTEBA nos dio mandato a proponer nuevamente al Frente de Unidad Docente llevar adelante medidas de acción directa para que el gobierno cumpla con el fallo judicial y cumpla con la ley. La única lucha que se pierde es la que se abandona y nosotros no vamos a abandonar el reclamo ni la lucha por la escuela pública y por la dignidad de los docentes. Gracias. Lucila Trujillo está allí. ¿Qué es lo que se ha vivido? ¿Qué pasa en este momento respecto a la posibilidad de conversar luego con Baradel?
graníticamente. Sí, Víctor Hugo, acaba de finalizar. Sí. Bueno, Roberto Baradel, estamos en vivo para C5N. Finalizó esta conferencia. Ustedes dicen que van a proponerle al Frente Gremial Docente una medida de fuerza. ¿Ya se evaluó, ya se dialogó esto entre los secretarios generales? Y además, ¿qué tiene que modificar para la 9ª reunión, puntos puntuales, el gobierno provincial para que ustedes puedan aceptar esta paritaria? 13ª reunión, sí, yo se los manifesté, pero no es que suceda solamente, ya lo venimos conversando los secretarios generales, cada uno tenemos instancias de resolución, el cumplimiento del fallo, el gobierno tiene que devolver, vuelvo a decir, los días que descontó y además dar una suma a cuenta de futuros aumentos. Y por supuesto que tiene que cambiar, hacer una propuesta seria, reconocer la pérdida de poder adquisitivo del año pasado y discutir el presupuesto en educación en la provincia. Hola, soy Facundo de TV Universidad. ¿Cuánto sería el cargo, el monto que tiene que cobrar un docente en un cargo solo, ya que están diciendo en todos los medios, hasta el mismo gobierno dice, un sueldo equivale a cerca de 20.000 pesos, que equivale a cerca de doble cargo? No es verdad, está mintiendo el gobierno con esas cifras, esto lo queremos decir. Y esto es decirle a los papás, agradecerles profundamente a los papás el apoyo a la lucha docente. No es verdad que la comunidad le dé la espalda, nos dé la espalda a los docentes, al contrario, los papás saben que la lucha que llevamos adelante es una lucha justa. Y estas cifras de promedio de 19.000 pesos, de 20.000 pesos, lo hacen para confundir, mienten, toman el cargo del maestro de grado o el último, el cargo de preceptor, con el del director de rama y promedian. Eso es la grilla de liquidaciones de Dirección General de Escuela. Un maestro hoy que recién se inicia está ganando 9.800 pesos y el que tiene el máximo de antigüedad no llega a los 14.000 pesos. El promedio son 12.000 pesos, 2.000 pesos por abajo de la línea de la pobreza. Y la propuesta de la gobernadora Vidal del salario inicial es un poco más de 11.000 pesos, casi 2.500 pesos abajo de la línea de pobreza que hoy está sobre los 14.000 pesos. Sabemos, siempre lo dijimos también, que esto tiene que ir en dos partes, esta negociación. Por supuesto que el gobierno de la provincia puede hacer un esfuerzo mayor, pero también necesitamos la paritaria nacional para sacar a todos los docentes del país por debajo de la línea de la pobreza, incluida los docentes de la provincia de Buenos Aires. Aquí Julián Macarini para Canal 9. Estamos en el mes de mayo, Mirta, y puntualmente no hubo un acuerdo. ¿Es posible que vengan medidas de fuerza? Digo, ¿van a ir al paro? ¿Lo están charlando como una medida a llevar adelante después de que termine esta carpa aquí por 3 días? Mira, como decía Roberto, cada una de las organizaciones tiene su propia decisión, sus propias instancias. Por lo menos desde FEB, yo te digo que estamos convocando para la semana que viene, el martes 9, previa consulta, asambleas, encuesta a los docentes para determinar cómo seguimos en esta situación y cuál sería la propuesta que traigan los docentes a ese congreso desde FEB para continuar con el plan de lucha si el gobierno no se aviene a deponer esta actitud de falta de reconocimiento para todos los docentes. Así que una vez que cada una de las organizaciones tengamos nuestras instancias de toma de decisiones, la ponemos en común y determinamos en común. Mirta, soy Rosario del diario La Nación. ¿Qué pasa con el tema del fallo si ustedes hacen medidas de fuerza? Mira, eso va a estar dentro del conjunto de situaciones que tienen que evaluar los docentes en sus bases. Uno es el tema del incumplimiento del fallo. Hoy el fallo a nuestro favor está vigente. Es un fallo que obviamente va a estar apelado por 5 días, pero nosotros no estamos notificados y tiene carácter devolutivo. Es decir, que no solamente se debía abstener nuestra empleadora, nuestra dirección de escuelas de realizar nuevos descuentos, sino que además debía devolver los ya efectuados. Por lo tanto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no ha dado cumplimiento con ese fallo que al día de hoy y a esta hora está vigente. Mirta, Josefina de Telefe Noticias, usted hablaba del presentismo y de los ausentismos, también lo hablaban el resto de los compañeros de la mesa. ¿Se tiene contemplado o desde el gobierno le han dicho qué es lo que se contempla, qué tipo de licencias, ausentes con aviso?
algún reglamento de qué es lo que entraría en eso? No, mira, esto es lo que hoy planteábamos y venimos planteando desde febrero. Y desde cuando pretendíamos en mayo del año pasado reabrir las comisiones técnicas, la de salud laboral, la de condiciones laborales, porque precisamente queremos plantear todas estas situaciones. Queremos un informe pormenorizado. Vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. Tiene que ver con la contratación de esta consultora, de esta empresa tercerizada que cuesta mucha plata, que es la que se encarga de otorgar o rechazar las licencias, la que se encarga de, por ejemplo, los cambios de funciones, etcétera. Queremos un informe pormenorizado. Hace 5 meses que los estamos solicitando. No tenemos ningún tipo de descripción, por ejemplo, como te decía, por patologías que tengan que ver directamente con el desempeño de nuestra tarea, porque eso conlleva el tema de salud laboral, porque eso tiene que ver con las condiciones en que los docentes trabajan, al ritmo que trabajan y en las condiciones que trabajan. Son explicaciones ya conocidas. Dentro de todos los docentes han manifestado esto 1000 veces. Quien no entiende es el gobierno, Iván. Eso queda lo suficientemente claro. No quiero ser redundante con lo que le mostrábamos la semana pasada. La suma que se ofrece, el porcentaje es demasiado poco, teniendo en cuenta cuál es después la realidad, según la inflación que haya, como les demostrábamos el otro día. Oscila, en el mejor de los casos, cerca de un 3%, pero menos. Y en el peor, 0%. Está para atrás todo lo que no le reconoce el gobierno a lo que perdieron los docentes, como el resto de los trabajadores. Bueno, los docentes lo que quieren es que esto sea reconocido, que se aplique la paritaria nacional docente, y esto nos ha dejado en un callejón sin salida, Iván. Sí, está pidiendo el Frente Gremial 3 cuestiones muy elementales. Primero, que se cumpla el fallo de la devolución de los días que se descontaron. Después, se tiene que entender que el gobierno dice de la provincia de Buenos Aires que se redujeron los tramos, que antes eran 4 tramos y ahora es en 2. Sí, se redujeron los tramos, pero ya estamos en mayo. Por eso se redujeron los tramos, porque avanzaron 4 meses de casi 5 del año 2017. Juegan con nosotros, o con este caso con los docentes, como si no nos diéramos cuenta de nada. Esto que estás diciendo es de perogrullo. Lo entiende cualquiera, por eso se animan a decírselos a los docentes. Y el último caso, Víctor Hugo, es que, imagínense esto, el gobierno de la provincia duplicó la suma no remunerativa para recomposición salarial del año pasado, a 1.500 pesos. Son, como bien se decía en el informe, 62 pesos por mes el aumento que le están ofreciendo a los docentes. Antes eran 750. Es decir, era la mitad, eran 30 pesos por mes el ofrecimiento. Parten de lugares muy pero muy lejanos. Yo le decía a Víctor Hugo que dentro de los representantes que veíamos en pantalla dicen un 6 o 7% remunerativo al año pasado, 22.5% de aumento este año, más cláusula gatillo, ahí puede haber un acercamiento para cerrar la paritaria. Cada día queda más en claro que han tenido razón en toda esta discusión los docentes, que el gobierno ha mentido de todas las maneras posibles. Mentira que en el programa de Navarro, si mal no recuerdo, apareció por primera vez, cuando el ministro de Finanzas, Lacunza, dijo que estaban haciendo un promedio de lo que es el costo de vida en la Argentina. ¿Te acordás de eso? Darío hizo el informe, Darío Gaño hizo el informe. Efectivamente, el informe de Darío Gaño, en el cual Lacunza, entrevistado, sentado acá me parece que estuvo Lacunza, estaba manifestando que tomaban el INDEC de San Luis, el INDEC de la ciudad, el INDEC propio de la nación, y con eso hacían un promedio para poder establecer cuánto era lo que iban a ofrecer. Es decir, no tomaba lo que decía el INDEC, quería las otras mediciones, lo cual mostraba claramente que todo estaba inmerso en una mentira que nos ha tenido empantanados durante todo este tiempo y que cada día queda más clara. Bueno, la diferencia es esa, Víctor Hugo, que el gobierno de la provincia dice los docentes perdieron 1 punto y los gremios de la provincia dicen no, nosotros perdimos entre 8 y 10. Entonces, cuando hay una diferencia tan grande en términos estadísticos, es muy difícil que solo pueden mantenerse en la mentira que han dicho el gobierno de la provincia, el gobierno nacional en esto, con el blindaje mediático. De otra forma no podrían resistir. Pero con la estigmatización que se ha hecho de Baradel, de los docentes, de los maestros, con el ataque que han recibido, han ido emparejando, y parece ser que los docentes no hay nada que les haga el gusto a lo que están queriendo.
y todo lo que les ofrecen siempre ha sido un disparate, casi una tomadura de pelo. Sí, es así, Víctor Hugo, porque finalizó esta conferencia. Estamos en compañía del secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel. Bueno, FEB ya tiró una fecha de paro, 9 de mayo. ¿Ustedes comparten esa fecha para hacer una medida de fuerza? No, FEB dijo de un congreso, el congreso convoca el 9 de mayo. Lo que decimos que hoy instalamos esta carpa aquí, no hubo modificación de la propuesta, 13 reuniones y del 18 al 20%, pero en realidad la realidad modificó el 18 porque pensaban que iba a ser una inflación del 4 en el trimestre y fue del 6,3%, entonces ya modificó la propia realidad, modificó el número y una suma para reconocer la pérdida de poder adquisitivo, que es muy baja, 1.500 pesos por cargo, en negro o mal llamado negro no remunerativo, que no le reconoce a los trabajadores jubilados. Nosotros queremos discutir un porcentaje, el porcentaje de la pérdida de poder adquisitivo, y esto demuestra claramente que antes, cuando estábamos haciendo medidas de fuerza y movilizaciones, y hoy que no las estamos haciendo, para el gobierno de María Eugenia Vidal es exactamente lo mismo, porque no hay una actitud que se avenga al gobierno a la negociación, y tiene una gran insensibilidad con los docentes de la provincia de Buenos Aires. Víctor Hugo, lo puede saludar, lo está escuchando Roberto Baradel. Sí, para lo que se les sirve a ustedes, Roberto, todo esto es para que quede muy claro que siempre han tenido razón en la discusión y cada día más esto se advierte y favorece a los docentes ante la opinión pública después de haber recibido tanto castigo mediático como el que han tenido que soportar. Sí, es verdad, Víctor Hugo, desconsideración y una gran insensibilidad por el gobierno provincial y nacional, y como usted dice, también lamentablemente algunas corporaciones mediáticas que sí amplificaron el discurso del gobierno, fustigando permanentemente a los docentes cuando estamos haciendo un reclamo que nos permita cobrar un salario que no esté por debajo de la línea de la pobreza. El CEPA en su momento hizo cuentas que eran muy ilustrativas. Si se aceptase el 20%, por ejemplo, en caso de que la inflación fuera la que el gobierno dice, el aumento real no sobrepasaría el 3%. Pero si la inflación fuese del 25%, cosa que también puede suceder, el aumento real sería del 0%. Esta es la realidad que nosotros nos permitimos mostrar desde aquí. Claro que es así, y más si se tiene en cuenta que no quieren discutir la pérdida del poder adquisitivo del año pasado, cuando el gobierno dice no van a perder. No es así, porque ya perdimos, y si ellos no reconocen la pérdida del año pasado, no empezamos la discusión desde planta baja, empezamos desde el segundo subsuelo. Roberto, buenas tardes. Iván Yagroski lo saluda. Cuando Buenas tardes. Uno ve que el gobierno pasa de decir, y a riesgo de abundar en algo que usted mencionaba anteriormente, de 4 tramos a 2, y ve que estamos ya en mayo. Tengo la tentación de preguntarle, supongamos que en junio, esperemos que antes, pero que en junio se arregla la paritaria. ¿Va a ser, ustedes van a pedir que sea retroactiva junto con la recomposición del 2016? ¿Cómo se va a articular eso? Por supuesto, le vamos a pedir la recomposición del 2016 retroactiva al 1 de enero, sin ninguna duda, que esta era la discusión que nosotros tenemos. Pero el gobierno dice 2 cuotas porque ya están pasando los plazos del pago de la primera y la segunda. Entonces, claro, quedan 2 cuotas. La realidad se va imponiendo, va modificando la propuesta, pero la propuesta sigue siendo la misma. Y Roberto, lo que veíamos, usted con Víctor Hugo recién mencionaba la cobertura de medios. El gobierno les pidió a ustedes una medida más creativa que el paro, que alguna medida de fuerza para protestar. Ustedes hicieron la escuela itinerante y ahora da la sensación que el gobierno se siente cómodo porque resignó protagonismo el reclamo docente en los medios al no haber medida de fuerza. ¿Están pensando, evaluando, como le preguntaba a Lucila anteriormente, un paro o algo, retención de tareas o algo parecido? Primero que la escuela, excepto ustedes y algunos otros medios, honrosas excepciones, la pedían los medios en general, también no la escuela, otras medidas creativas.
y gran parte del periodismo y de esas corporaciones mediáticas, y después fustigaron cuando instalamos la escuela, inclusive relativizaron la represión. Sin embargo, por la escuela itinerante ya han pasado más de 12, con el acto del día de ayer, entre 200 y 250.000 personas han pasado todo este tiempo, y bueno, y muchos lo ocultan. Nosotros hoy estamos aquí en la ciudad de La Plata, va a estar 3 días hasta el viernes vamos a ir al Congreso, y lo que le estamos diciendo al gobierno, si el gobierno incumple con el fallo que le ordena devolver los días descontados y pagar una suma a cuenta de futuros aumentos, porque este mes los docentes vamos a cobrar entre 1.500 pesos y 3.000 pesos menos que el mes pasado, porque ya no está la cuenta, la suma a futuros aumentos que había pagado el gobierno, y que le ordena la justicia volver a pagarla. Si el gobierno no va a cumplir con este fallo, bueno, ahí estamos analizando la realización de nuevas medidas de acción directa con los 6 gremios docentes. Es increíble. Estoy mirando las placas del CEPA en la computadora, no nos dan los tiempos para ponerlo en pantalla, pero es enfático. Si la inflación fuera el 18%, el aumento real es de 2.94. Si la inflación fuera del 30%, 0. Si fuera el 25%, 0,41. Y si fuese el 21%, 1.78 de real aumento. Esto da, creo que, un aspecto muy, pero muy claro. Una pregunta de Luciana Rubinskas. Baradel, recién algo comentaba cuando hacía la conferencia de prensa de qué es lo que tomó el gobierno en esta cuestión de hacer un promedio, y ese promedio por supuesto que termina elevándose cuando se consideran salarios dentro de la docencia de los más elevados. En términos netos, en términos reales, en términos de dinero, para un docente que recién ingresa al sistema educativo, cuando uno habla de plata, ¿cuál es el aumento en dinero, en pesos, que está ofreciendo el Estado? Bueno, pasaría de 9.800 pesos a 11.700 aproximadamente para el mes de noviembre. O sea que estaría dando un aumento de 1.900 pesos. Bien, Roberto, muchísimas gracias. Seguimos en cualquier momento, en todos, en realidad, porque estamos pendientes. Sí, ¿qué va a decir? No, le agradezco muchísimo y quería marcar 2 o 3 cuestiones. El tema de comedores escolares. Hay un déficit muy grande. Infraestructura. Han cortado el programa nacional de formación docente. Entonces son muchas cosas más que queremos discutir al interior de la educación pública en la provincia de Buenos Aires, que lamentablemente el gobierno no lo está haciendo. Bien, Roberto, un abrazo. Un abrazo, gracias a usted, Víctor Hugo, y a Iván y a Luciana. Volvemos a Pablo Kaplan. Víctor Hugo, un caso realmente que no puede quedar impune. Es el caso de